Hola médicos, continuaremos con la segunda parte del tema de hemorragias obstétricas. En esta ocasión vamos a hablar de las hemorragias de la segunda mitad. Si aún no has visto la primera parte, te recomiendo que te eches una vuelta a mi canal, ahí lo vas a poder encontrar. Durante el video vamos a pasarlo 3 casos clínicos al inicio, pero debes de pausarlos porque solo van a estar en pantalla durante 10 segundos. Al final del video vas a encontrar las respuestas y unos consejos muy útiles para contestar preguntas tipo ENAR. En la descripción vas a encontrar 2 links. Uno de ellos te va a llevar para descargar el tema completo de hemorragias obstétricas y el otro para adquirir mi material extra de estudio. Por último, si aún no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas, no te vas a decepcionar. Continuamente vamos a estar subiendo videos todos los lunes y todos los jueves a las 8 de la noche y todos enfocados 100% en el ENAR. Si al final del video el contenido te ha parecido interesante, no dudes en darle un me gusta y compartirlo en tus redes sociales para poder así llegar con otros médicos. Soy el Dr. Treviño y comenzamos. La primera hemorragia de la que hablaremos es la placenta previa. Para esto debemos de recordar que la inserción placentaria normal es por encima de 20 milímetros del orificio cervical interno. La placenta de inserción baja es aquella que se encuentra a menos de 20 milímetros del orificio cervical interno, pero sin llegar a obstruirlo. Y la placenta previa es cuando el borde placentario va a cubrir de forma parcial o total el orificio cervical interno. Va a ser considerada como la primera causa de hemorragia en el tercer trimestre y anteriormente se clasificaba de la siguiente forma. Pero como quiera repásala, porque el ENARM digamos que no es lo más actualizado que existe. Los factores de riesgo más importantes es la presencia de cicatrices uterinas, ya sea por legrados, miomectomía o por cesárea, la multiparidad, la edad materna avanzada, el tabaquismo, la cocaína y el embarazo múltiple. Y todos estos factores de riesgo van a ocasionar un daño endometrial que va a obligar a la placenta a buscar zonas con un mejor flujo sanguíneo. Y es por eso que existe la placenta previa. Vamos a sospechar en pacientes que tengan hemorragia roja rutilante, abundante e indolora, y recuerda, las recidivas se van a presentar con una mayor intensidad. No va a existir un daño fetal directo, pero sí de forma indirecta, por la hipovolemia materna, y la mayor amenaza para los bebés es la prematuridad. El diagnóstico de elección va a ser por ecografía transvaginal, pero no te confundas. Nunca debes hacer un tacto vaginal en una paciente que tenga sospecha de placenta previa. En la placenta de inserción baja, el tratamiento será: si la distancia es mayor de 10 milímetros del orificio cervical interno, podemos optar por un parto vaginal. Pero si es menor o el diagnóstico es una placenta previa, entonces vamos a realizar operación cesárea. Y además, se debe de programar el nacimiento para aquellas pacientes diagnosticadas de forma prenatal. A las 36 a 37 semanas será el momento ideal para el nacimiento para las pacientes que tengan placenta previa pero sin factores de riesgo o comorbilidades asociadas. Y a las 34 a 36 semanas va a ser ideal para las pacientes que tengan un antecedente de sangrado o que tengan factores de riesgo de nacimiento pretérmino. El screening lo vamos a hacer con ultrasonido abdominal en pacientes que tengan factores de riesgo y se va a solicitar en el segundo trimestre de la gestación. Y si la distancia es menor a 20 milímetros en este ultrasonido, vamos a hacer una confirmación diagnóstica por ultrasonido transvaginal a las 32 semanas de gestación. Vamos a continuar con el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Va a ser la segunda causa de hemorragia en el tercer trimestre y también se va a conocer con el nombre de abrupto placentae. Es la causa más frecuente de sangrado intraparto y los factores de riesgo relacionados es la multiparidad, la edad mayor de 35 años,
los traumatismos y el consumo de tabaco, alcohol y cocaína. La clínica va a depender del grado de desprendimiento. En la forma incipiente va a ser un desprendimiento menor del 25% y el paciente va a cursar con un ligero sangrado. En la forma avanzada, el desprendimiento va a ser desde un cuarto hasta 2/3 de la inserción placentaria. Va a presentar nuestra paciente dolor continuo y brusco, que va a ser seguido de un sangrado transvaginal rojo oscuro. Puede o no haber signos de choque, y el útero va a tener hipertonía y va a ser claramente doloroso a la palpación. Además, va a haber una disminución en la auscultación de los ruidos cardíacos fetales, mientras que la forma masiva va a ser una separación mayor de 2/3 de la inserción placentaria. Va a iniciar de forma brusca, con dolor intenso y de forma continua, y se va a asociar a un útero muy característico, que es el útero de Cuvier, que es causado por la infiltración hemorrágica en el miometrio, que va a tener un aspecto moradito. Y en estos casos, el feto casi siempre va a estar muerto. En estas pacientes vamos a tener riesgo de oliguria y de coagulopatía. El diagnóstico lo vamos a hacer por ecografía transvaginal, donde vamos a visualizar un hematoma retroplacentario. Y el tratamiento va a ser la cesárea urgente, pero si el feto se encuentra muerto, se va a preferir la vía vaginal. Dentro de sus complicaciones, encontramos la coagulación intravascular diseminada, que se presenta hasta en el 10%, y de hecho, el abrupto placentae va a constituir la causa más frecuente de trastornos de la coagulación en el embarazo. Además, podemos encontrar fracaso renal agudo, útero de Cuvier, como ya lo mencionamos, y embolia del líquido amniótico. Pasamos ahora a una hemorragia que no es tan preguntada y de hecho es de las menos frecuentes, pero que es muy característica, que es la ruptura de la vasa previa. Va a ser considerada como la menos frecuente de todas las hemorragias de la segunda mitad del embarazo y se va a tratar de la inserción velamentosa del cordón en la bolsa amniótica, lo que significa que la sangre es de origen fetal, por lo que va a tener una alta mortalidad que va a alcanzar el 75%. Y el caso típico va a ser un sangrado transvaginal al momento de realizar la amniorexis, que va a coincidir con la expulsión del líquido amniótico y además cursar con alteraciones en el registro cardiotocográfico. Se recomienda realizar un ultrasonido abdominal o endovaginal con estudio de Doppler para mejorar la efectividad diagnóstica de la vasa previa. En caso de hacer el diagnóstico de forma temprana, se va a recomendar la hospitalización entre la semana 30 a 34, donde realizaremos monitorización fetal intermitente y se van a administrar maduradores del bienestar fetal. La vía del nacimiento en estos casos recomendada es la cesárea y se recomienda que sea entre la 34 a la 36 semanas de gestación. Si existe ruptura de vasa previa, ruptura de membranas o inicio de trabajo de parto, se debe de hacer una cesárea de forma urgente. Vamos a concluir con la ruptura uterina, que es la separación completa del miometrio con o sin extrusión de partes fetales en la cavidad peritoneal materna. Los factores de riesgo son la prueba de trabajo de parto, por lo que se considera como la complicación más grave de este procedimiento, y la causa más frecuente es la dehiscencia de una cicatriz de histerotomía. También se relaciona la miomectomía, el periodo interginésico corto de 18 a 24 meses de una cesárea anterior, la ruptura uterina previa o la cesárea corporal o de segmento corporal. El diagnóstico va a ser de forma clínica y su tríada clásica, pero que solo está presente en el 10%, va a incluir el dolor abdominal severo, el sangrado transvaginal y las anormalidades en la frecuencia cardíaca fetal, siendo este último el signo más frecuente. El tratamiento, al ser una complicación de una urgencia obstétrica, se va a requerir realizar cesárea de manera urgente. Puede ser posible la reparación quirúrgica, aunque al 33% de los casos se les deberá realizar una histerectomía. El pronóstico fetal es que va a existir una pérdida del bienestar fetal con un aumento del riesgo de la mortalidad y riesgo de encefalopatía hipóxico-isquémica. Para concluir, pasaremos a la revisión de nuestros 3 casos clínicos. El caso clínico número 1 nos habla de una embarazada de 31 semanas de gestación que acude por hemorragia obstétrica e inmediato debemos de empezar a hacer nuestros diagnósticos diferenciales, tanto en base al tipo de sangrado como en el momento en el que está llegando la paciente.
Y aquí nos van a hablar de un sangrado rojo brillante. Y la pregunta es, ¿cuál de las siguientes es correcta? Para esto, siempre primero tenemos que hacer nuestro diagnóstico. Y si nos hablan de una embarazada en tercer trimestre con un sangrado rojo rutilante, la respuesta sí o sí debe ser placenta previa. Y algo que debes de saber es que de forma general, todas las hemorragias obstétricas, el estudio de elección va a ser el ultrasonido transvaginal, por lo que la respuesta correcta es la letra B. Además, podemos descartar la A porque es una contraindicación en el diagnóstico de la placenta previa realizar un tacto vaginal. Descartamos la respuesta C porque el feto, al no encontrarse ahorita en una situación de emergencia o de urgencia, el manejo ideal sería la hospitalización más maduradores pulmonares con corticosteroides. Y este caso nos sirve para darte otro consejo de cómo resolver preguntas de opción múltiple. Y en este, si puedes ver en la respuesta número D, que dice, ninguna de las anteriores es correcta. Normalmente, este tipo de preguntas, la respuesta es falsa. ¿Y por qué es falsa? Porque el que está creando la pregunta se queda sin ideas para mostrar o para poner más distractores, como sucedió en mi caso. Y las respuestas que dicen todas las anteriores normalmente son correctas, porque el que pregunta quiere saber si conoces todo acerca de un tema. Ahora pasamos al caso clínico número 2. El diagnóstico de esta paciente es un desprendimiento de placenta normoinserta. ¿Y cómo lo sé? Pues por el tipo de sangrado. Y además de que el útero va a presentar un tono aumentado. Y recuerda, de forma general, para las hemorragias obstétricas, el estudio de elección es el ultrasonido transvaginal. Y en el caso clínico número 3, nuestra paciente tiene un sangrado después de realizarle una amniorexia, muy probable secundario al hacer el tacto, lo que nos da la sospecha de una ruptura de vasa previa. Para contestar bien este caso, lo más importante es identificar el cambio en la frecuencia cardíaca fetal. Recuerda que para el ENAN todo está puesto por una razón, ya sea para distraerte o para apoyarte. Y este descenso de la frecuencia cardíaca fetal nos está hablando de una situación de urgencia, por lo que el tratamiento debe de ser la cesárea de urgencia. Y ahora que sabes lo más importante de las hemorragias obstétricas para el ENAN 2020, échale un vistazo a mis otros videos. Seguro vas a encontrar algo que te resulte muy interesante. Muchísimas gracias por verme un día más. Ha sido un placer compartir un poquito el conocimiento que tengo con todos ustedes. Si el video te ha parecido interesante o te ha gustado, no dudes en regalarme un me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Si te gustaría que hablara de algo en particular o de algún tema en específico, solo ponlo en la sección de los comentarios. Nos vemos hasta el siguiente video. Bye.